Les cuento. Primero que todo, darles la bienvenida. Me agrada mucho que estén hoy ustedes en este espacio. Me parece maravilloso este proceso de construcción que estamos haciendo y que de una u otra manera pues va a mejorar el proceso nuestro de evaluación. Les quiero contar que todavía no he podido arreglar mi problema de usuario de Cisco. Mm, entonces las sesiones pues afortunadamente quedan grabadas en mi disco duro y yo las puedo subir al portal de YouTube. ¿Sí? No debería ser el derecho, pero pues hasta que no podamos encontrar una solución con el paquete de Cisco, pues las vamos a seguir haciendo así. Yo les voy a seguir compartiendo el material. Mm, Adicional a eso, pues contarles que la semana pasada ya activamos nuestro grupo de WhatsApp para que puedan conectarse. Hay material muy chévere ahí. em, Llegan, o sea, yo a ese grupo, adicional a lo que les mando al correo, pues a este grupo les mando otras cositas como los cursos que ofrece el Ministerio de Educación para formación docente, lo que se encuentra en la página de la web del maestro, que por lo general siempre nos están actualizando en herramientas de Excel, en herramientas de Word, en herramientas de construcción de videos y virtuales. Entonces, todo eso queda ya también en el grupo de WhatsApp para que ustedes cuando quieran pues lo puedan aprovechar en beneficio de sus clases. ¿Sí? Con relación al ejercicio, pues agradecerles el compromiso. Eh, la tarea no es que no es imposible, no es fácil, eso sí quiero decírselo, la tarea de hacer preguntas no es fácil y sobre todo cuando están enmarcadas en ese contexto que les dimos de preguntar para tratar de determinar el error. Por lo general nosotros no estamos acostumbrados a evaluar el error, sino más bien a evaluar lo que está bien y eso hace que el ejercicio sea disruptivo para nosotros. ¿Sí? El ejercicio que viene, es decir, el otro que tenemos que entregar, va a estar más enfocado en cosas más cómodas para nosotros, porque va a estar muy centrado en el enfoque problemático, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y contarles que quiero pues agradecerles a todos ustedes porque tuve una gran satisfacción al calificar las preguntas. Muchas eh, de las actividades que ustedes presentaron tuvieron notas, eh, digamos que completas de los 20 puntos, porque hicieron muy bien el proceso, eso me pareció maravilloso. Algunos profes tuvieron unas notas diferentes, no porque estuvieran mal las preguntas, sino pues porque de una u otra manera el ejercicio quedó un poquito incompleto, les faltaron cositas. eh, Les faltó un poco más de profundidad a la hora de las claves, entonces en ese orden de ideas, pues la nota también tiene que reflejar ese tipo de cosas. ¿Listo? Quisiera mostrarles, permítanme, no estoy compartiendo pantalla todavía, ¿sí o no? Te voy a compartir pantalla. ¿Listo? Aquí, comparto. Pantalla 1. ¿Qué hubo? Compartir. ¿Listo? ¿Estamos acá? Listo. Voy a abrir un momentito Word y mostrarles algo que me pareció interesante que hizo la profesora Gina Constanza. Ella pues ayer me autorizó a poder utilizar su material para contarles qué fue lo que ocurrió. Y fíjense que primero se siguió muy bien la instrucción cuando se construye la pregunta y es parte de la competencia que se quiere evaluar. Cuando usted parte de la competencia que se quiere evaluar, automáticamente tiene claro hacia dónde van las preguntas diagnósticas. Entonces ella es una profesora de marketing. Nos dice, identificar y planear los procesos de promoción y merchandising, articulándolos con la planeación estratégica de la empresa y la planeación de marketing. Entonces, eso es lo que tiene que saber el estudiante. Entonces, ella plantea el siguiente forma de enunciado. La planeación estratégica de una empresa debe ser liderada por. Y ahí ella nos dice, mire, el área de marketing, la alta gerencia, recursos humanos y el área financiera. ¿Sí? Y adicional nos da, como lo pedíamos en el ejercicio, por qué el estudiante escogería esta opción. Entonces, ella nos dice, este estudiante puede escoger esta opción porque es el objeto de estudio del módulo, por lo que el estudiante identifica la planeación estratégica como un tema de la unidad, pero no como un elemento que se debe articular transversalmente en toda la empresa. Entonces, fíjense que, Profe Luis, señor, señor. discúlpeme, no sé si soy yo únicamente, pero estoy viendo es una pantalla que dice pantalla resolución
y en el fondo un automóvil, pero no veo lo que Ok, está. está, no, No espere hay que es que está, presentación. espere que está cruzado, perdónenme, es que les compartí la pantalla alterna. Discúlpenme, Gracias. ya. Gracias, profe, muy amable. Espéreme un segundito porque esto está por acá, estamos por aquí. Y le voy a decir dejar de compartir. Compartir contenido. A ver, ahora que... Ahora no me deja dejar de compartir. Espérenme un segundito. Ujú, ujú. Hagamos una cosa. Y déjeme hacer una cosa aquí porque parece ser que está haciendo algo particular. Aquí está nuestro chat. Esto lo puedo cerrar. Le voy a decir un momentito de tener el video. Le voy a decir que deje de compartir. Detener de compartir. Ahí, listo. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, intento número 2. ¿Vale? Compartir. Y, porque yo cambié de pantallas. Ahora sí. Estamos acá. Compartir. Ahora sí estamos aquí. ¿Sí o no, profes? Listo. Ahora sí estamos viendo la otra pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces estamos aquí en el ejercicio de la profe. ¿Listo? Entonces, eh, fíjense que, vuelvo y les indico, ella arrancó su ejercicio desde la competencia. Ella la dejó claramente definida: identificar y planear los procesos de promoción y merchandising, articulándolos con la planeación estratégica de la empresa y la planeación de marketing. Y establece la pregunta: la planeación estratégica de una empresa debe ser liderada por... Entonces ella establece las claves: el área de marketing, la alta gerencia, recursos humanos, el área financiera. Y hasta ahí digamos que todos vamos en la misma línea, ¿sí? Ella define el por qué el estudiante escogería cada una de las opciones. Y fíjense que ella dice, por ejemplo, en esta: es el objeto del estudio del módulo por lo que el estudiante identifica la planeación estratégica como un tema de la unidad, pero no como un elemento que se debe articular transversalmente en toda la empresa. Entonces, en ese sentido, fíjense que primero ella resalta la fortaleza de lo que está haciendo el estudiante, lo que él entiende, lo que él, digamos, con lo que él aborda la pregunta, pero también muestra en dónde está la debilidad que tiene que corregirse. Entonces, esto es lo diferencial. Ella establece la acción a seguir, ¿sí? Entonces dice: si el estudiante me contesta que es el área de marketing, lo que yo tengo que hacer con él es aclarar los conceptos de la planeación estratégica dentro de la empresa y la importancia de su articulación con todos los procesos de las demás áreas funcionales dentro de la empresa. Y fíjense que ahí parece una cosa simple, pero lo que ella está demostrando, y es lo que esperamos que ocurra con todas las evaluaciones diagnósticas, es: miren, ya usted sabe qué está pasando con el estudiante, ¿sí? ¿Qué acción va a tomar? ¿Sí? Y esa acción es qué plan de mejoramiento le va a hacer usted a ese estudiante, ¿sí? Entonces, ella ya empieza a decir: ya sé qué le está pasando a este, entonces esto es lo que voy a hacer con él. Dice aquí en la siguiente: reconoce la estructura de las organizaciones y tiene claridad en el concepto de planeación estratégica. Esa es la opción correcta, ¿sí? Dice aquí: si me contesta recursos humanos, me está diciendo que no identifica la planeación estratégica como una función de la alta gerencia, no tiene claro el concepto ni función sustantiva dentro de la organización, desconoce la estructura de la organización. Y fíjense que aquí entonces ella comienza también a decirle: mire, aclarar los conceptos de la planeación estratégica en la empresa y la importancia de su articulación con todos los procesos, además de las funciones y las demás áreas funcionales de la organización, ¿sí? Entonces, esto es realmente lo que nos interesa de este proceso, ¿sí? No nos interesa tanto el que esté correcto, nos interesa más pensar en el error. Pero adicional a eso, qué acción nosotros vamos a tomar en relación con lo que está ocurriendo con los chicos? Entonces, por eso quería, pues, traerles este ejercicio a colación de lo que hizo su compañera, con el fin de que también veamos ese componente importante dentro del proceso de la planeación, dentro del proceso de la planeación de aula y de la evaluación diagnóstica. Bien, ahora, arrancando con el tema de hoy, ¿listo? Por acá. ¿Listo? Lo primero que vamos a tener en cuenta es la competencia de este escenario. ¿Listo?
Y esta competencia del escenario es reconocer la evaluación como un proceso de mediación que permite identificar el alcance de los objetivos de aprendizaje a partir del desarrollo de metodologías didácticas y pedagógicas desarrolladas dentro del proyecto de escenarios para el aprendizaje. Si recuerdan, la competencia de la oportunidad anterior o de la semana anterior, ¿sí? Era básicamente conceptual. Es decir, nosotros íbamos a ver los conceptos de competencia, los conceptos de evaluación, los conceptos de em, objetivo de aprendizaje, de indicador de competencia, de elemento de la competencia. ¿Se acuerdan que todo eso lo tratamos la semana pasada? Aquí ya nosotros vamos a hablar de cómo se mide o cuál es la valoración que le vamos a dar. Y al igual que la semana anterior, ¿sí? Tenemos dos elementos y dos indicadores de competencia. Entonces, en el elemento 1, comprende los diferentes tipos de evaluación con el fin de aplicarlos pertinentemente dentro del proceso evaluativo. ¿Listo? Y ahí el indicador es listar las diferencias entre la evaluación cuantitativa y cualitativa con el fin de deducir la aplicación de cada una dentro del proceso evaluativo. Y el segundo elemento es aplicar evaluaciones cuantitativas o cualitativas dependiendo del momento y las necesidades del proceso evaluativo. Y el indicador es analiza las diferencias de la evaluación cuantitativa y cualitativa con el fin de deducir la aplicación de cada una dentro de los procesos evaluativos. Entonces, con el primer elemento, lo que queremos es establecer cuáles son las diferencias entre cualitativa y cuantitativa, y cuando lleguemos allá también nos vamos a dar cuenta que hay una evaluación cual y cuantitativa, ¿sí? Y con el segundo elemento, lo que queremos es establecer que no en todo momento es pertinente aplicar una evaluación cuantitativa y no en todo momento es pertinente aplicar una evaluación cualitativa, sino que hay unos momentos particulares en donde nos pueden, digamos que servir de mayor impacto las evaluaciones que nosotros estamos realizando. ¿Listo, profes? Entonces, rápidamente repaso de la sesión anterior. Hablamos de la competencia, de lo que la competencia era un componente integral e integrador. Integral porque no puede dejar de existir uno de los elementos en función de otro, es decir, no puedo evaluar solo el componente actitudinal y dejar de lado el cognitivo y el procedimental, o no solamente puedo evaluar el cognitivo dejando de lado el componente actitudinal y procedimental. ¿Sí? O evaluar el cognitivo y el procedimental sin evaluar el actitudinal. Eso es lo que significa que es un componente integral la competencia. E integrador porque tiene muchos saberes a los cuales recurrir. ¿Sí? Y en este segundo ejercicio vamos a ver que, digamos que va a haber un mayor énfasis en la aplicación de lo que es la competencia. ¿Listo? También dijimos que para poder empezar a medir estos elementos lo podíamos trasladar hacia un plano cartesiano en donde nosotros lo que establecíamos era una serie de coordenadas para establecer un vector y poder determinar así el, el perfil que estábamos sacando de nuestro estudiante con el fin de responder a las necesidades tanto del entorno como del mismo estudiante, y que en la medida en que el perfil iba armándose semestre a semestre, nosotros íbamos dándole una concreción mayor, teniendo, dependiendo del tipo de formación y dependiendo del tipo de carrera, distintos tipos de perfil en nuestra formación profesional. ¿Listo? Entonces, con ese recorderis, quiero que hagamos eh, una abstracción un poco, el siguiente paso de la abstracción, un poco más compleja, ¿sí? Y es que cuando nosotros empezamos a aterrizar eh, esto de lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental hacia la evaluación tangible, ¿sí? Hacia la forma como yo puedo decir, oiga, sí, veamos si esto es eh, realmente cierto. Entonces yo tengo que establecer unos indicadores o unos elementos de índice, ¿sí? Y entonces la abstracción viene a que todo lo que tenga que ver con cognitivo, yo lo voy a relacionar con condiciones interpretativas de la evaluación. Todo lo que tenga que ver con actitudinal va a tener que ver con lo propositivo, y todo lo procedimental va a tener que ver con lo argumentativo. ¿Ok? Entonces usted dice, bueno, ¿y qué es eso de interpretativo, propositivo y argumentativo? Ah, bueno, entonces fíjense en lo siguiente. Este enfoque, desde la perspectiva de la generación y enseñanza por competencias, tiene que centrarse mucho en la resolución de problemas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que uno hace es enfrentar al chico
a retos, enfrentar al chico a situaciones nuevas, ¿sí? En donde podamos ver, en donde podamos ver cómo él entiende el problema, cómo lo articula y desarticula en función de lo que es principal y lo que es secundario y cómo haya soluciones. Entonces, cuando nosotros le planteamos al estudiante una pregunta de tipo o un problema o una evaluación de tipo argumentativo, lo que queremos es que el estudiante identifique las partes del problema o de los procesos y cómo él las prioriza, cómo le da prioridad a cada una de ellas y cuando él establece condiciones de esto lo descarto porque es secundario, no es importante para el problema y esto es en lo que me enfoco porque es lo que realmente realmente es lo que me va a ayudar a resolver el problema, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es eso. En términos simples, es cómo el estudiante puede en un momento determinado establecer una serie de relaciones de causa-efecto, ¿sí? Entonces, donde él pueda, digamos que, hilar eh, cómo una causa a través de una situación particular genera una consecuencia y esa consecuencia se puede proyectar en el futuro, ¿sí? Entonces, básicamente lo que le estamos pidiendo a él es que establezca el porqué de las cosas. ¿Listo? Cuando hablamos del tipo propositivo, ¿sí? Cuando hablamos del tipo propositivo, lo que queremos es ver cómo el estudiante entiende los problemas y les busca soluciones, ¿sí? Y de entre las soluciones que nosotros le proponemos, cómo él puede encontrar la mejor, ¿listo? Entonces, por eso el componente es altamente actitudinal porque es la fundamentación de cómo él lo entiende, ¿listo? Y por último, cuando hablamos de lo interpretativo, ¿sí? Eh, es como esa identificación de ideas fundamentales que hay dentro del problema, es decir, cómo él interpreta ese problema a la luz de una realidad, en un contexto, ¿sí? Y cómo ese problema se convierte como en un mundo virtual, ¿sí? Que él debe abordar. ¿Listo? Vamos a ir avanzando en este proceso, ¿sí? Y lo vamos dejando un poco más concreto. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de las evaluaciones o las preguntas, porque no son solo preguntas, profes, ¿sí? En este caso, nosotros desde la perspectiva virtual tenemos que movernos con preguntas porque es la herramienta que el Politécnico utiliza por excelencia, ¿sí? Es decir, tenemos los quizzes, tenemos los exámenes, tenemos eh, los foros y tenemos las rúbricas, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, ¿sí? Nos permiten a nosotros, quizzes y exámenes son técnicamente preguntas, las rúbricas nos van a ayudar a nosotros a evaluar otro tipo de entregas como las sustentaciones, los trabajos finales, las investigaciones, las maquetas, los portafolios, ¿sí? Y los foros nos van a permitir a nosotros ver las condiciones cual y cuantitativas del proceso evaluativo. Ya más adelante volveremos sobre este tema. Pero básicamente, si se dan cuenta, muchos de los elementos de evaluación que utilizamos en virtual tienen que estar fundamentados en preguntas. Por eso hablamos de preguntas de tipo argumentativo, pero en realidad son evaluaciones de tipo argumentativo. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, cuando estamos hablando de evaluaciones de tipo argumentativo, lo que queremos es que el estudiante explique cómo se interrelacionan las situaciones que se presentan en un problema, ¿sí? Cómo él establece cuáles son unas variables, cuáles son las constantes, cómo esas variables y esas constantes alimentan el problema y lo definen, ¿listo? Y adicional a eso, él puede sustentar de manera muy adecuada cómo esas interrelaciones establecen eh, el entorno en donde se va a desarrollar el problema. ¿Listo? Para eso, el estudiante no solo va a necesitar del conocimiento de su área, sino que va a tener que recurrir a otros elementos. Nada más partiendo del hecho de que hablamos de variables y constantes, y al hablar de variables y constantes automáticamente estamos haciendo uso de los conceptos matemáticos. Entonces, aquí si lo quisiéramos ver como una condición gráfica, podríamos decir, el estudiante lo que hace es
hacer un diagrama de espina de pescado, ¿sí? Un diagrama de causa-efecto, un diagrama de Ishikawa, ¿sí? En donde él establece unos elementos importantes y sobre esos elementos importantes establece unas variables y unas constantes que le permiten definir el resultado final del problema y proyectarlo. Entonces, ese es el tipo de evaluación argumentativa, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a identificar? Fíjense en lo siguiente. Por lo general, cuando estamos haciendo evaluaciones argumentativas, utilizamos estas expresiones como conectores clave. Esto se explica por, esto no es pertinente porque, la razón es que, se debe a que, el porque normal. La situación planteada anteriormente se explica porque, la principal razón es, en este sentido, ¿sí? Los planteamientos que justifican la posición de la corriente teórica, de la corriente de pensamiento, de la corriente filosófica, son. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, profes? Cuando nosotros le pedimos que él responda a estos conectores, lo primero es que le estamos pidiendo es que nos explique el planteamiento del por qué se están presentando así las cosas, que puede articular conceptos y teorías para que le permitan a él darle una justificación a lo que él asume como verdadero y a lo que asume como falso. ¿Sí? No sé si se acuerdan por allá en sus clases de cálculo de bachillerato y de filosofía cuando hablábamos de los juicios de valor, en donde teníamos una preposición verdadera y otra falsa y tratábamos de establecer las condiciones de tautología sobre ese componente lógico. Es básicamente ver esa lógica de pensamiento a través de un problema de cómo el estudiante lo aborda. ¿Listo? Eh, es muy, muy importante que también tengamos en cuenta que estamos evaluando cómo el estudiante sustenta las conclusiones a partir de las premisas que él define o que se definen dentro del problema. ¿Listo? Cómo él puede explicar que ese hecho en particular se da en ese contexto. Y aquí también es muy importante tener en cuenta que muchas veces cuando nosotros abordamos el enfoque problemático es muy importante que el contexto sea lo suficientemente amplio para el estudiante para que él pueda tener muchas herramientas de juicio. ¿Por qué? Porque de esa manera él puede hacer mejor relaciones entre variables constantes y juicios de valor que le permitan a él llegar a conclusiones. Establecer la relación de causalidad, ese hilo conductor del que hablábamos, ¿listo? Establecer definiciones, ¿listo? Y establecer juicios de valor, ¿ok? Entonces, este tipo de evaluación nos va a permitir evaluar estos procesos de pensamiento y de raciocinio con nuestro estudiante. Cuando hablamos de el tipo propositivo, ¿sí? Básicamente lo que queremos es que el estudiante nos muestre cómo entiende las opciones de solución de un problema, ¿listo? Y esas soluciones del problema en función de lo que ocurre en el contexto. Es decir, contextos similares pueden tener soluciones diferentes. Es decir, una solución que funcionó en un contexto no necesariamente funciona en un contexto similar, ¿sí? Porque hay cambios que él debe tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que se evalúa o lo que trata uno de entender? ¿Sí? Es que él muestre alternativas de solución, ¿listo? Que pueda generar un proceso de hipótesis, prueba de hipótesis, validación y solución, ¿sí? Es decir, que en esta situación el estudiante pueda pensar de esa manera a la hora de resolver problemas, que pueda diseñar nuevas soluciones, que de una u otra manera pueda establecer condiciones que son generalizables a múltiples condiciones, a múltiples contextos, ¿sí? Y que esas generalidades se puedan replicar, que es más o menos lo que a veces pide el método científico, de que si usted puede repetir los mismos resultados en condiciones similares, entonces usted ya puede establecer una teoría, ¿sí? Pero pues básicamente es un proceso en donde el estudiante lo que trata es de establecer condiciones con las que él se sienta en una base sólida para poder resolver un problema, ¿listo? Y que pueda establecer cómo ese sistema va a funcionar o cómo esa solución va a funcionar durante el tiempo. ¿Cómo las identificamos con conectores clave a la hora de preguntar? Desde el punto de vista de
este problema podría solucionarse si, de continuar esta tendencia, el cuadro podría evolucionar hacia la mejor solución es, y teniendo en cuenta tal condición, se debe hacer tal cosa. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de preguntas, realmente lo que le estamos pidiendo al estudiante es que proponga, ¿sí? Que nos diga, vea, esto es lo que está pasando, ¿cuál es la propuesta que usted nos da para solucionar esa condición? ¿Listo? Por último, tenemos las preguntas de tipo interpretativo, es decir, en estas preguntas de tipo interpretativo, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que el estudiante pueda entender el problema, sacar lo más importante de ese problema, lo que decíamos al principio, sus ideas principales y establecer como ese panorama o esa visión del problema de una manera general. Entonces ahí lo que queremos es que el estudiante saque algunas conclusiones y algunas proyecciones. Entonces los conectores clave van a ser se infiere que, significa que, se plantea que y está relacionado con. Y lo que estamos evaluando es que el estudiante pueda extractar lo fundamental, lo que le da significación a los problemas, eh, ya sea que esté utilizando una comprensión de lectura, que esté viendo un gráfico, un esquema, una maqueta, una tabla, ¿sí? O un portafolio. ¿Listo? Entonces él debe eh, centrarse en el problema principal, ¿sí? Y establecer cómo ese problema principal es el que le da significado al problema que está, en el que él está trabajando. Algo muy importante que pueda establecer la validez o no de las premisas. ¿Listo? Entonces, lo que decíamos, el juicio de valor, una proposición verdadera con una verdadera, siempre y cuando en todas las condiciones se dé el mismo resultado. Entonces tenemos un componente tautológico, entonces eso significa, ¿sí? Que el estudiante está haciendo juicios de verdad de manera adecuada. Algo muy importante es que él pueda establecer las consecuencias, ¿listo? Desde el planteamiento del problema, ¿listo? Y le permita secuenciar esas condiciones para poder establecer la evolución del problema, ¿listo? Y por último, pues revisar que el estudiante pueda separar el trigo de la paja, es decir, que saquemos lo importante, ¿sí? Y que no se vaya por las ramas dentro de la definición de los problemas. Entonces, este tipo de evaluación, si se dan cuenta, tiene una diferencia importante, importante en función de el proceso de formación que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque es una evaluación que nos permite a nosotros ver cómo el estudiante logra enfrentarse a una situación problemática y salir adelante. Fíjense que ahí viene un componente importante de lo que ustedes van a hacer en este segundo, en esta segunda entrega, y es, antes nos habíamos fijado en lo que el estudiante traía, es decir, cuáles eran sus competencias, cuáles eran sus habilidades, qué sabe y qué no sabe, ¿sí? Y evaluábamos eso en función de establecer un plan de mejoramiento, ¿sí? Aquí, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer en esta nueva actividad es decirle, vea, la pregunta ya no es acerca de lo que usted, con lo que usted viene. Ahora esta es la situación problemática, ¿sí? ¿Cómo la resuelve? ¿Sí? Y entonces nosotros, ¿sí? Diseñamos la situación problemática para que sea o interpretativa, o propositiva, o argumentativa, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos ver cómo el estudiante a través de la respuesta que nos da nos permite ver ese, ese desempeño en función de la resolución de estos problemas. Entonces usted me va a decir, profe, pero ¿cómo le hago para hacer una pregunta de esa? Ah, bueno, entonces, eh, teniendo en cuenta esto, yo me les adelanté un poquito y les preparé un material en donde les explico la diferencia entre la primera y la segunda entrega. Y ahí les digo, miren, bien, lo primero que tienen que hacer ustedes es establecer el contexto sobre el cual quieren evaluar, básicamente el problema, ¿sí? Que puede ser el mismo, ¿sí? Para poder formular preguntas argumentativas, interpretativas y propositivas, ¿sí? Y establecer la condición,
¿sí? ¿De qué le estoy preguntando? Si le quiero preguntar un por qué, entonces estoy haciendo argumentativas. Si le quiero decir, hágalo mejor, estoy diciéndole que es propositiva, ¿sí? Y cuando le pido al que concluya, ¿sí? Lo que estoy pidiéndole es que haga una interpretación. Entonces, esos son los elementos importantes para esta segunda entrega. El enfoque ya no es en competencia, sino es un enfoque basado en la resolución de problemas. Las preguntas que van a formular ustedes van a ser formuladas en el enfoque problemático, ¿sí? Y ya no nos vamos a enfocar en el error de lo que está contestando el estudiante como mal, sino que le vamos a decir al estudiante es, mire, si usted contesta esto, esto es correcto por tal razón, pero no es totalmente correcto por esto. Entonces, una cosa muy importante que tiene que pasar con este tipo de preguntas es que las cuatro opciones, al igual que en la evaluación anterior, las cuatro opciones tienen que ver o tienen un grado de certeza o de validez en relación con el problema que le estamos presentando al estudiante o con la situación. Quitémosle el cuento de problema, digámosle más bien la situación que se le plantea al estudiante. Y entonces ahí es donde nosotros podemos decir, el estudiante podría contestar cualquier cosa y podría contestar miles de cosas porque él podría entenderlo de otra manera, pero somos nosotros a través de esa, eh, digamos que, camisa de fuerza que le ponemos al ponerle cuatro posibles situaciones que le centramos el pensamiento a él y determinamos si sí sabe argumentar, si sí sabe proponer y si sabe interpretar. ¿Ok? Entonces, para no gastar pues más tiempo del necesario en esta explicación, en la sesión, ¿sí? Les preparé ese material que espero les sirva para que ustedes puedan hacer de manera adecuada su trabajo. Esta vez son menos preguntas, ¿no? Entonces, como son menos preguntas, pues tratar de hacerlas lo mejor posible, ¿vale, profes? Bien. Entonces, siguiendo en nuestro proceso, bueno, listo. Vamos a hablar ahora de los tipos de evaluación. ¿Listo? Ya vimos qué era lo que queríamos medir, ahora vamos a hablar de los tipos de evaluación. Pero antes de hablar de los tipos de evaluación, sí quiero pedirles, ahora que se me hizo mi chat, ¿listo? Que recuerden entrar al Socrative, ¿listo? Permítanme un segundo. Por acá. Va a quitar la evaluación de la pantalla para que la podamos ver en otro momento. ¿Listo? Les voy a copiar el vínculo del Socrative Student. ¿Listo? ¿Listo? Acá. Los voy a dejar en el chat. ¿Listo? Ahora me perdí mi chat. Acá, corro hasta acá. Listo. Control V. Listo. Entonces vamos a entrar allá. Recuerden dar su nombre. Aquí les voy a dejar el room. Listo. Así como está. ¿Vale? Una vez ingresen allá, entonces ya podemos entrar. Ah, no, pero esperen. Quietos todos. ¿Sí? Discúlpenme que se me olvidó una parte importante de la instrucción. ¿Listo? Les voy a pedir que me regalen 4 minutos, profes. 4 minutos para que veamos un video muy interesante. Pues a mí me parece interesante, ¿sí? Entonces, espero que para ustedes también lo sea. Profe Luis, una pregunta. Cuéntenme, profe. Sí, señor. Eh, ¿Usted nos va a dar nos da ahí el ok para empezar la prueba? Porque se quedó aquí me está diciendo que está esperando a que se inicie la prueba. Profe, sal y entra, sal y vuelve y entras, porfa. Porque puede ser que de Ok. pronto quedó en flup, pero vuelve y entra y me cuentas, ¿vale? Ok. Vale, gracias.
Profe, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. Tengo problemas para entrar, no sé, pues pongo mi nombre, mi primer nombre, pero se queda ahí Ok. esperando. Entro Estás... con Alejandro, No te preocupes. La pregunta es la siguiente. ¿Estás entrando desde el computador o desde el celular, profe? computador. Entonces, devolvámonos y volvamos a entrar a ver si eso nos resuelve el flujo, Ok. ¿vale? El loop. Y ahí simplemente le pongo Alejandro, Sí, ¿cierto? sí, no hay problema. Solo el nombre, ¿vale? No, Alright. ahí no estamos, no le estamos pidiendo nombres y apellidos, solo el nombre y ya. Son tres preguntitas. Bien, entonces me dice que está esperando. ¿Y qué está? Debe primero lo que le pide es el nombre de la sala, que es Ah, ok. fundar, Sí. y luego sí el nombre suyo. Entonces, profe, devuélvete. Gracias, profe Joana, muy amable. ¿Sí? Entonces, devuélvete, ¿sí? Y en vez de colocar tu nombre, Alejandro, coloca Fundat, que es lo que estamos aquí arriba. Fundat, la sala. ¿Listo? Ahora sí. Sí, ahora sí, a mí también me estaba pasando lo mismo. Vale, listo. Ok, gracias. Sí, muchas gracias. Vale, listo, profe Alejandro. Listo, profesor. Vamos a darle 2 minuticos más a los profes para que terminen con las tres preguntas que están ahí en pantalla, las tres respuestas. Listo, ya son dos. Entonces, 3 minuticos y continuamos, ¿vale?
Listo, profes. Bien, entonces, antes de que empecemos a ver un poco las preguntas que están ahí formuladas, quiero que me cuenten qué problema fue el que se planteó en el video. ¿Qué problema creen que fue el que se planteó? Creo que el problema es la comunicación entre las diferentes zonas de la región donde ellos habitan, debido a Efectivamente, los crecimientos abruptos de los ríos. ese es uno, José. Ese es uno y tienes toda la razón. Uno de los problemas, y es un problema humano, ¿sí? Es el de establecer mecanismos de comunicación. ¿Listo? ¿Cuál podría ser otro problema? La posible. Conocimiento. Perdóname, Gerardo. Digamos el conocimiento ancestral. Ok, Lo que sea de la niña que 30 años. exacto. Transferencia de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Esa es otra forma de interpretar la situación. Luis Eduardo, ¿nos ibas a decir algo? No, quien habló fue Luis Eduardo. Yo, Gerardo, quería decir es que se plantea otra situación y es como nosotros como raza humana interactuamos con el medio, Efectivamente, con el entorno el entorno, natural, con el con, ecosistema. con otros ecosistemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Y quién tiene otra? Las condiciones desafiantes del contexto. Ajá. ¿Cómo decía Alejandro? Cuéntame. Pues el ser humano es un animal débil frente a su contexto, Ajá. por tanto tiene y tiende y ha tendido a cambiar las condiciones, es decir, si hace frío, pues crea ropa, crea casas, si hace calor, pues crea protecciones. Entonces, son condiciones que el ser humano ha tenido en el contexto para generar herramientas, generar tecnología o tratar de cambiar el contexto. Siempre es desafiante. Entonces, en el video, pues Ajá. habla de unas lluvias, de unas inundaciones, de unos de unos efectos adversos para Ajá. los seres humanos a partir de la naturaleza. Entonces, Exacto. eso es un desafío, eso es una problemática. Muy bien, y ahí también lo que vemos es, miren, eh, uno de los problemas, como bien lo plantea Alejandro, es el hecho de que si yo quisiera construir algo en esos entornos, si yo quisiera construir algo en esos entornos, construirlo como nosotros lo creemos aquí en Occidente, de que hay que fundir placa y hay que colocar vigas, y todo este tipo de cosas podrían estar no solo generando un impacto como de dominación, como lo dice Alejandro, sino que también en una subida de ¿qué? De corriente de los ríos, ¿sí? Pues se los pueden llevar, ¿sí? Entonces ahí también hay un problema de desarrollo de infraestructura, ¿sí? Y de cómo se debería hacer. Bueno, entonces fíjense, profes, que en este momento ustedes han abordado una situación desde múltiples ópticas en función del problema. Y eso mismo le va a pasar al estudiante. ¿Sí? El estudiante cuando lea el problema lo va a ver desde una óptica. Fíjense lo siguiente, si la persona es muy naturalista, entonces lo va a ver desde el impacto ecológico. Si la persona es muy social, lo va a ver desde el problema de interacción de grupos humanos. Si la persona es desde una perspectiva de ingeniería, él va a decir, bueno, ¿y cómo respondo? ¿Cómo utilizo lo que tengo para este tipo de cosas? Entonces, fíjense que eso es lo enriquecedor de estas preguntas. ¿Por qué? Porque me permite ver la óptica con la que el estudiante está abordando el problema. Y fíjense en lo siguiente, voy a terminar acá el examen, ¿listo? Para que podamos ver las preguntas, ¿listo? Ok, gracias. Y entro acá a la prueba, entro aquí, ¿sí? Y fíjense en lo siguiente, ¿sí? En esta primera pregunta, ¿qué era lo que nosotros, o qué era lo que se estaba tratando de determinar? ¿Es una interpretación, es una argumentación o es una proposición? ¿Qué creen ustedes, profesor? Yo diría que argumentación. Ok, Argumentación, yo diría también. Sí, recuerden, argumentación. recuerden que esto es Argumentación, tal conectores. cual.
recuerden nuestros conectores, ¿sí? Recuerden que siempre cuando hablamos del por qué estamos hablando de argumentación. Y fíjense que esto es, y lo confieso de manera psicorrígida, ¿sí? De manera psicorrígida. Fíjense que tenemos el contexto, ¿sí? Tenemos lo que se llama la tarea, ¿sí? Y tenemos las opciones o las claves, ¿sí? Esa estructura es la que maneja el ICFES, ¿sí? Para hacer sus pruebas Saber Pro y de la forma como se estructuran las preguntas en las pruebas PISA. Entonces, ustedes las pueden cambiar, si me van a entender, ustedes las pueden cambiar. Esto no es una camisa de fuerza, pero hay que tener en cuenta, sí, que por lo menos tengamos claro que estamos preguntando esa razón de causa-efecto. ¿Listo? Al enfocarse en esa relación de causa-efecto y establecer ese por qué, estamos haciendo una pregunta argumentativa. ¿Sí? Fíjense que aquí, si nosotros decimos, nos permite concluir, ¿sí? Ahí, qué estamos pidiéndole al estudiante que haga? Interpretativo. Efectivamente, nos vamos por la parte de interpretación, es decir, cómo él establece esas variables principales y las variables secundarias o no, digamos que no influyentes de manera directa y cómo él concluye una situación particular, ¿sí? Y fíjense que aquí eh, estamos pidiéndole, miren lo siguiente, por lo tanto, las comunidades de personas en estos ambientes podrían, ¿qué le estamos pidiendo a él que haga? Proponer. Que él proponga. Entonces, fíjense que vemos lo enriquecedor de esta pregunta, ¿sí? O lo enriquecedor de este ejercicio desde la perspectiva problemática. ¿Por qué? Porque podemos tener múltiples interpretaciones del problema, podemos ver que el problema puede ser visto desde muchas ópticas y cuando el estudiante se enfrente a las preguntas, ya sean interpretativas, propositivas o argumentativas, o se enfrente a una evaluación de estas, porque esto, como les digo, esto son preguntas, ¿sí? Pero imagínense que estuviéramos haciendo una sustentación de un trabajo de grado o estuviéramos viendo una maqueta para un ingeniero o estuviéramos viendo una obra de arte, una escultura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le preguntamos el por qué, el qué concluye y qué se podría hacer, lo que estamos viendo es ese proceso de pensamiento en el estudiante, en donde él se vale de todas las herramientas que tiene para poder, ya sea concluir, ya puede dar un argumento, una definición adecuada, o decir esta fue la mejor solución por esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo enriquecedor de estas preguntas, eso es lo enriquecedor de este tipo de evaluación, profesor. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Entendido? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Profe, yo tengo una pregunta. Señor, cuénteme. Cuando uno, digamos, piensa en proponer y Sí, cuando, digamos, uno piensa en el contexto de presencialidad, cuando ajá, uno quiere hacer alguna pregunta que, digamos, que quiera evaluar ajá, si dada una situación se puede proponer una nueva solución, ajá. generalmente las preguntas son abiertas, porque Sí, pues uno quiere ver qué se le ocurre como respuesta al estudiante. Cuando nosotros usamos opciones múltiples, ajá. digamos, no sería más como evaluar si él puede argumentar esas propuestas que ya fueron generadas. Es decir, yo no sé hasta qué punto realmente eso pueda pensarse o pueda decirse que, digamos, fue como una propuesta del estudiante. No sé si me hago Efectivamente. entender en la Sí, señor. pregunta. Sí, 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 profe. O sea, es demasiado conductivista y tenemos el control nosotros como docentes en ese espacio. Sí, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros hacemos la pregunta abierta, ¿sí? Entonces, al dejarla abierta sin las posibilidades de opciones, ¿sí? El estudiante podría contestar cualquier cosa. Perdóname que de pronto suene agresivo lo que yo digo de cualquier cosa, ¿sí? Y en el hecho de que como él es el que la contesta y él lo entiende de esa manera, pues tendríamos nosotros que validárselo. ¿Sí me hago entender, profe? Entonces, cualquier cosa que él contestara sería adecuada. Como este es un proceso en donde lo que yo quiero es verificar que él pueda argumentar, él pueda interpretar o pueda proponer, ¿sí? Como docente yo tengo que establecerle el enfoque problemático y unas posibles situaciones. Yo sé, aquí son solo cuatro, ¿sí?
pero pueden ser 10.000, pueden ser 15.000 situaciones. Y si yo analizo todas las 15.000 situaciones, pues muy probablemente, hilando muy fino, llegue a que en todas tiene razón, ¿sí? Y que todas las 10.000 son válidas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo analizo todas esas 10.000 de propuestas o todas esas 10.000 proposiciones, ¿sí? Lo más probable es que me pierdan el ejercicio porque se vuelve laberíntico y el estudiante termine diciendo, bueno, pero ¿y entonces qué pasó? ¿Sí? Y no sienta que el ejercicio fue constructivo para su proceso de pensamiento. Eso, digamos que por eso muchas veces las preguntas abiertas no son las más aconsejables cuando estamos haciendo eh, test, pero por ejemplo son muy muy significativas cuando estamos haciendo sustentaciones, porque tenemos el face to face con el estudiante, ¿sí? Imagínate, pues todos nosotros vamos a tener en virtual más o menos entre 150 y 200 estudiantes por salón de clase en un periodo de 8 semanas, ¿sí? En donde todo va corriendo. Bueno, algunos tenemos 16 semanas por asignaturas como diagnóstico empresarial, que es el trabajo de grado de los chicos, ¿sí? Entonces, pero durante esas 16 semanas o durante esas 8 semanas, la carrera es vertiginosa. Y si nosotros hiciéramos todo el análisis como se debe hacer, desde preguntas abiertas, ¿sí? Pues muy probablemente no nos alcanzaría el tiempo y no podríamos evolucionar con ellos como se necesita, ¿sí? Entonces, debemos limitar un poco las opciones, ¿sí? Y entre más concretas las opciones, el estudiante tiene la oportunidad de relacionar más rápido variables, ¿sí? Y tiene la oportunidad de generar procesos de sinapsis, como lo llaman los científicos, en donde él hace interrelaciones muy rápido porque solo está enfocado en 4 escenarios. Si él tuviera que enfocarse en muchos escenarios más, tendríamos que darle un mayor espacio, y para eso son otras herramientas que no serían las preguntas eh, de selección múltiple con única respuesta. No sé si te contesté bien, profe José Manuel, o si te confundí más. Creo, pues digamos, entiendo el argumento, pero digamos que la cuestión siempre va a ser muy complicada, ¿no? Sí, Evaluar habilidades de proposición mediante 4 opciones es bien complicado. Entonces, sí. por eso, no sé si tiene alguna recomendación, Bueno, más allá, digamos, digamos, uno como docente podría establecer, como usted dice, no sé, las primeras 20 opciones que se le ocurren a uno, y luego ajá. ir acotándolas como a ver cuál considera uno que podría ser más apropiada y dejar al final esas últimas 4. Ok, listo. Y ahí yo te propongo algo un poco más enriquecedor, profe. Mira, eh, cuando yo quiero hacer una actividad propositiva, ¿sí? Por ejemplo, una experiencia que tuve cuando yo dictaba en presencial, ¿sí? Con mis chicos de primer semestre, y les dije, vamos a explicar las funciones del proceso administrativo a través de un reinado, ¿sí? Fue lo único que yo les dije a mis estudiantes, ¿sí? Les dije, ustedes van a explicarme el proceso administrativo a través de un concurso de un reinado de belleza, ¿sí? Y se van a dividir, ustedes van a trabajar planeación, ustedes van a trabajar organización, ustedes van a trabajar dirección, ustedes van a trabajar gestión de personal, ¿sí? Y cada uno de ellos tenía que idearse la forma de hacernos entender los conceptos, ¿sí? A través de esa actividad. ¿Cómo lo querían hacer ellos? Como lo quisieran hacer, ¿sí? Y entonces uno se encuentra con gratas sorpresas. Entonces los chicos llegan vestidos de gala, ¿sí? Y comienzan a hacer el proceso del reinado. Otros chicos comienzan a hacer el proceso de las preguntas que se les hacen a las reinas de belleza, y ellos a cada una de los compañeros o las compañeras, porque algunos compañeros tomaron la posición de candidato, de candidata, perdón, ¿sí? Y empezaron a generar esa dinámica en donde lo que yo les pedía a ellos era, veámoslo de otra manera, ¿sí? Y ellos mismos construyeron su propuesta, ¿sí? Bien, mal, eso lo miramos a través de la rúbrica, porque la rúbrica no mira en ese orden de ideas si se cumple, si es divertido, si es lúdico lo que ellos están haciendo, sino, venga, pudo transmitir el conocimiento que era, estableció los parámetros de definición,
logró que el público objetivo entendiera lo que se quería transmitir con cada uno de los conceptos. Entonces, cada uno de estos elementos lo que nos hace es ver cómo los chicos ante un problema toman una serie de soluciones. Y en ese caso no estoy preguntando. Entonces, cuando hablamos de propuestas, digamos que ahí lo mejor que podemos hacer es o sustentaciones, o exposiciones, o juegos de rol, ¿sí? Las preguntas las tenemos que hacer porque digamos que es una de las condiciones para poder generar el examen. Fíjense lo siguiente, y vuelve y juega. Esto es completamente conductivista. El examen de las pruebas Saber Pro no le van a permitir hacer una exposición al estudiante. Ya ahora afortunadamente le permiten a él hacer un ensayo, ¿sí? Que eso es cual y cuantitativo como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero nunca vamos a poder ver realmente la proposición o la propuesta del estudiante a través de una sola pregunta, sino que tenemos que buscar otras herramientas que nos permitan nutrir ese proceso de propositivo. Tenemos que hacer preguntas propositivas. Sí, ¿por qué? Porque de una u otra manera es la metodología con la que van a evaluar a todos los profesionales en este país, ¿sí? Pero no es la única herramienta que hay. Y si tú me lo preguntas, yo preferiría no utilizar preguntas cuando voy a hacer evaluación propositiva, ¿sí? Pero pues necesariamente las tenemos que construir. O sea, suena feo lo que yo voy a decir, pero es un mal necesario que tenemos que cumplir. ¿Vale, profe? Vale, muchísimas gracias. Listo. Entonces, volviendo al tema, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante de este ejercicio, ¿sí? Entonces, volviendo a mi presentación, ¿dónde está? Ya me perdí. Aquí, listo. Entonces, vamos a hablar de los tipos de evaluación, de evaluación rápidamente. Son seis tipos de evaluación dependiendo de las características y las finalidades. La primera es según el agente evaluador, donde tenemos interna, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación y evaluación externa. Tenemos según la finalidad o función, que es diagnóstica, formativa o sumativa, ¿sí? Según la extensión, puede ser una evaluación global o parcial. Según el estándar de comparación, si es normativa, criterial o ipsativa. Según el momento en el que se aplica, si es inicial, continua, procesual, final, perdón, y diferida. Me traba la lengua, perdónenme. Y según el enfoque metodológico, cualitativa, cuantitativa o cualitativa. ¿Listo? Entonces, vamos rápidamente a ver esos elementos. Cuando hablamos de la evaluación interna, estamos hablando de esa evaluación que nosotros hacemos en el espacio de formación que tenemos con los estudiantes. Yo acabo de hacer una evaluación interna con ustedes a través del Socratic, ¿sí? Entonces es la evaluación que hace el estudiante, ¿sí? Con el liderazgo del profesor, ¿sí? En el espacio, llámese aula de clases si es presencial, llámese escenario de práctica, llámese evaluación virtual, ¿sí? Todos esos elementos hacen que sea la evaluación interna es la que yo como docente tengo establecida para poderla aplicar con mis estudiantes. Viene el proceso de autoevaluación y el proceso de autoevaluación es el evaluarse por parte de uno mismo, ¿sí? Entonces, ya no es un externo el que me evalúa, sino es la evaluación que yo hago de mí, eh, saber de mi comportamiento y de mi proceder como estudiante o como docente o como institución de educación. Siempre hemos tenido en cuenta en la evaluación o los docentes y los estudiantes, ¿sí? Pero resulta ser que hay un tercer elemento que también interactúa en esta parte de la comunidad académica, que es la administración académica, ¿sí? Y que también debe ser evaluada, ¿sí? Entonces, muchas veces y en algunas instituciones, el hecho de que usted no pueda presentar parciales porque no se encuentra al día con los comportamientos financieros dentro de la institución, lo que genera no es que usted no sepa, sino que es que genera un atraso en su proceso evaluativo y al generar un atraso en su proceso evaluativo, pues automáticamente eso tiene un impacto en su nivel académico, pero no es culpa del estudiante desde la perspectiva académica, ¿sí? Sino es más una condición financiera que viene como una unidad de medida de evaluación desde la administración educativa. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que también tengamos a ese tercer grupo de interés dentro de los procesos de evaluación y por eso también lo tenemos en cuenta en la autoevaluación, básicamente con el fin de determinar análisis de fortalezas y debilidades de lo que se tiene dentro del proceso. La heteroevaluación, ¿sí? Es una evaluación que nosotros aplicamos, ¿sí?
con el fin de establecer rangos, ¿sí? Es decir, yo evalúo a mi estudiante en función del promedio del curso, por ejemplo, ¿sí? O evalúo a mi estudiante en función del promedio de la institución, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros vemos es que esta heteroevaluación lo que me va a permitir a mí es establecer, ¿sí?, cómo el estudiante se desarrolla en función de los parámetros que están establecidos para que podamos llegar a ese desarrollo de elementos, ¿cómo es que se llama? Espérenme que me perdí. El desarrollo de nuestros objetivos de aprendizaje. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que le estamos pidiendo al estudiante es que se comporte de acuerdo a los parámetros o que alcance los parámetros que todos los demás dentro de su mismo grupo etario, perdón, dentro de sus demás elementos del grupo etario, tienen como habilidades, capacidades y destrezas. Entonces, eso tiene que ver con la heteroevaluación. La coevaluación, ¿sí?, es un proceso donde nosotros le damos la responsabilidad a un par, ¿sí? Muchas veces los procesos evaluativos se ven, digamos que viciados por el hecho de que es una autoridad quien está evaluando, ¿sí?, y no alguien que ha entrado en el proceso conmigo. Estamos entonces, por ejemplo, una coevaluación docente. Entonces, no es la evaluación de desempeño que nos hace a nosotros el director de carrera o el director de programa, sino es una evaluación donde nos sentamos nosotros, por ejemplo, a discutir un nuevo diseño curricular, ¿sí? Entonces, lo que vemos es la participación como iguales dentro de un proceso que debe dar un resultado, en este caso, una reforma al diseño curricular de una asignatura, módulo o un espacio de formación, ¿sí? Entonces, todos estamos en las mismas condiciones, ¿sí? Y todos podemos evaluar lo que todos sabemos en un momento determinado. Entonces, esa coevaluación lo que hace es centrarnos en la responsabilidad que nosotros tenemos para con los demás en ese proceso de evaluación, siendo nosotros pares, ¿sí? Por eso es muy importante que esas coevaluaciones siempre estén, digamos que mediadas por rúbricas o por listas de verificación en donde nosotros le quitamos la mayor cantidad de subjetividad posible. Y eso es algo importante que debemos tener en cuenta, profes. La evaluación debe ser lo suficientemente objetiva, ¿sí? Eh, y desafortunadamente, pues a veces eso no pasa. Entonces tenemos evaluaciones subjetivas, pero si nosotros tenemos claras las condiciones sobre las cuales se va a evaluar, como lo que pasa en una rúbrica, entonces es mucho más fácil hacer el proceso. ¿Listo? Entonces esa coevaluación es valorar mi conocimiento en función del conocimiento de los demás y valorar el conocimiento de los demás en función del objetivo que queremos lograr. ¿Ok? Por último, tenemos las evaluaciones externas, que son las evaluaciones que aplican entes diferentes a la entidad educativa, ¿sí?, y que están totalmente estandarizadas. Es decir, están fundamentadas en unas condiciones de calidad que le permiten ver a la institución, a la docencia y al proceso académico si están cumpliendo o no con esos estándares. ¿Listo, profes? Bien, en cuanto a la finalidad o función, ¿sí? Entonces podemos tener evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Listo? La evaluación diagnóstica es la que yo hago al inicio del proceso de formación. Ojo, y al inicio del proceso de formación no necesariamente implica que la hago al inicio del módulo o al inicio del semestre. ¿Está claro? Fíjese que, por ejemplo, lo que hacemos cuando hacemos evaluación diagnóstica valorativa es, miren, voy a hablar, y vuelvo a tomar el tema del video, voy a hablar de arquitectura al natural. Ese va a ser mi tema siguiente. Entonces, lo que hago es, le pongo una situación problemática al estudiante, ¿sí?, y evalúo cómo él entiende esto de la arquitectura al natural, ¿sí?, a través de un caso, y estoy haciendo diagnóstico dentro del proceso de formación con un nuevo tema. ¿Sí me hice entender, profes? Sí, señor. Ok, Sí. vale, profe.
Entonces, la diagnóstica es esa evaluación que nosotros hacemos antes de arrancar los procesos de formación, que pueden ser el arranque del semestre o un tema nuevo dentro del módulo o la asignatura que vayamos manejando. La evaluación formativa es la evaluación continua, es decir, la evaluación que nosotros hacemos todos los días o periódicamente, ¿sí? No con el fin de calificar únicamente al estudiante. La calificación se vuelve algo secundario, ¿sí? La evaluación formativa lo que lo que me tiene que decir es si el objetivo de aprendizaje que yo estoy tratando de alcanzar con el estudiante, ¿sí? Se está dando durante el proceso, ¿sí? Y si no se está dando, tomar las medidas correctivas necesarias. Si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista administrativo, yo podría decir que yo tengo un plan de clase, ¿sí? Y la evaluación formativa es la que me permite ejercer el control sobre ese resultado que yo espero que ocurra. Si ese control me demuestra que no estoy haciendo las cosas bien, lo que me está diciendo es que yo debo cambiar la estrategia de enseñanza-aprendizaje. La ventaja es que si me dice que está cumpliéndose el plan, entonces yo puedo potenciar a mis estudiantes, empoderarlos de mejor manera, darles un mayor conocimiento, ¿sí? Con otras actividades de tal manera que no solo me limite a lo que va a pasar en el final de mi objetivo de aprendizaje, sino que yo les pueda dar un poquito más, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la evaluación formativa, ¿sí? Lo que me permite a mí es medirle el pulso a cómo va mi proceso de formación. ¿Listo? Y la sumativa es esa evaluación en la que nosotros decimos entra todo, es decir, es acumulativa, ¿sí? Viene desde el primer día de clase cuando yo les dije a ustedes bienvenidos, mi nombre es Luis Jefferson Arjona, hasta el último tema que veamos, entonces es una evaluación que abarca todo el desarrollo del semestre, ¿sí? Por eso estas evaluaciones sumativas están más en función de que sean en procesos de exámenes finales o en sustentaciones de proyectos, ¿sí? Por lo general algunas asignaturas em, tienen proyectos. Me consta que de pronto en derecho ellos utilizan el análisis de caso, arrancan el análisis de caso desde el primer día de clase y lo van trabajando hasta que al final los futuros abogados tienen que sustentar sus argumentaciones, ¿sí? Y establecer cuál podría ser el resultado de ese litigio, ¿sí? Entonces eso es una evaluación sumativa. ¿Estamos? Vienen las evaluaciones en cuanto a la extensión, ¿sí? Y son evaluaciones que tienen que ver con el currículo, ¿sí? No con la malla curricular, profesor, con el currículo. El currículo implica bienestar, atención a la comunidad, la labor docente, investigación, proyección social, todo lo que tiene que ver con empleabilidad, todo lo que tiene que ver con egresados. Es decir, es una evaluación que engloba a toda la institución educativa y al entorno donde ella pretende impactar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa eh, autoevaluación global, estamos evaluando todos los aspectos, estamos evaluando todos los elementos que componen el currículo, ¿sí? Y es un elemento de condición de calidad que no solo es para la institución, sino para todas las instituciones de acuerdo a lo que estableció el Ministerio de Educación en los principios de evaluación institucional, pero no solo nos quedamos en la autoevaluación institucional, sino que también hacen parte de ese proceso los planes de mejoramiento, porque es ahí donde funcionan esos indicadores. Ahora, tenemos una evaluación por extensión parcial. Y, por ejemplo, nosotros hacemos esa evaluación eh, por extensión parcial todos los semestres cuando hacemos evaluación docente. Pero no solo la evaluación docente es una evaluación parcial. Lo mismo hacemos cuando hablamos de la pertinencia de los programas académicos o cuando hacemos una reforma académica a los contenidos de las asignaturas o los módulos del programa, en donde también estamos realizando parte de la evaluación de lo que está ocurriendo de la pertinencia de un tema, de un módulo, de una asignatura o de toda la carrera. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que ahí, en esta parte de la extensión, es muy importante lo que hablábamos la sesión anterior de cómo la institución entiende su contexto en donde se está desempeñando y sobre todo el entorno donde se desarrolla como institución de educación. Tenemos
las evaluaciones en función del estándar de comparación, y entonces en ese orden de ideas tenemos la evaluación normativa, la criterial y la ipsativa, ¿sí? La evaluación normativa es aquella que me permite establecer condiciones de desempeño, ¿sí? De acuerdo a características en grupos poblacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las pruebas Saber Pro, ¿sí? Estas pruebas de Saber Pro lo que están haciendo es clasificando a los estudiantes. ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta de em, cómo clasifican a los grupos poblacionales por cuartiles, deciles y percentiles? ¿Han visto esos formatos cuando les llegan a los chicos los resultados de la prueba? No. Sí, sí, señor. ¿No los han- Sí, o- los clasifican según el rango del porcentaje de rendimiento en donde se ubican. Efectivamente, entonces es una prueba que va en función de una cosa que se llama la ley de los grandes números, y si ustedes lo miran, eso está en función de la distribución normal, ¿sí? Y lo que dicen es, miren, toda la población, como sigue la ley de los grandes números, entonces yo puedo asumir que la población se comporta como la distribución normal, y yo la distribución normal la divido en grupos de desempeño, ¿listo? Y eso lo que me dice es, usted tiene unos grupos poblacionales que tienen condiciones similares y características de desempeño similares, ¿listo? Y en ese sentido, lo que hace es clasificarlo. Lo que hace es clasificar el estudiante en cada uno de los grupos. Y entre más alto sea el cuartil o el decil o el percentil, significa que el estudiante tiene un mayor em, desempeño en función del tema que se está evaluando. Y fíjense que por eso se evalúan temas, eh, uno es de ciencias sociales, otros tienen que ver con lectoescritura, otros tienen que ver con inteligencia matemática, y esos son los temas que se están viendo, y por eso cuando la evaluación se presenta, no se presenta como el número solamente, el número bruto, ¿sí? De cuánto obtuvo en potencia el estudiante, sino que para cada uno de esos desempeños él está en el primero, en el quinto, en el séptimo, ¿sí? Y le permite al estudiante clasificarse de acuerdo a sus fortalezas y debilidades en función del grupo poblacional en el que se encuentra. ¿Listo? Cuando hablamos de la evaluación criterial, ¿sí? Estamos hablando de una evaluación que ya tiene unos estándares establecidos para la medición. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿qué es eh, lo que uno tiene que realizar? Bueno, lo primero es que usted tiene que establecer esos estándares, es decir, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? ¿Sí? Y ¿qué es lo que yo quiero evaluar? ¿Sí? Tengo que dividirlo en dos componentes, ¿cumple o no cumple? ¿Sí? Y si usted quiere ser un poco más flexible en la calificación o en el proceso de medición, usted dice excelente, bueno, aceptable, eh, y requiere de apoyo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues abre el perfil, el panorama de los estándares. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que usted mide el desempeño del estudiante sin importar, y suena feo lo que yo voy a decir, sin importar todo el esfuerzo o todo el empeño que el estudiante haya hecho para obtener ese resultado, sino que lo mides a través de datos y hechos que usted puede verificar a través de unos estándares. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, si su merced va a hacer evaluación, eh, a través de listas de verificación, ¿sí? Entonces usted dice, ¿cumple o no cumple? ¿Sí? Y entonces ahí estamos hablando de una auditoría, como si estuvieran haciendo una auditoría, ¿sí? Entonces es conforme o no conforme, punto. Ahí no hay otra posibilidad, ¿sí? Y si es no conforme, entonces usted puede decir es una opción de mejora o es una no conformidad, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que usted está siendo muy estricto con el cumplimiento del estándar, ¿sí? Y cuando usted utiliza rúbricas, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es abrir ese panorama para permitirle al estudiante tener un espacio mayor de maniobra, ¿listo? Entonces por eso son tan importantes estas herramientas evaluativas. Igual, podemos hablar de criterios cuando hablamos de proyectos colaborativos, si usted compara un grupo con otro, ¿sí? O compara, teniendo ambos los mismos temas, cómo uno
desarrolla el tema en funciones lúdicas, mientras que el otro lo desarrolla desde la perspectiva científica, y ambos criterios son válidos. Por último, tenemos la evaluación ipsativa, ¿sí? Y esa evaluación ipsativa, a mí me gusta asociarla con el entrenamiento. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, cuando ustedes están viendo el entrenamiento de atletas, entonces ellos arrancan con el proceso de voy a correr hoy mis primeros 5.000 metros planos. Entonces usted pone a correr al estudiante y dice, este estudiante en esta primera prueba corrió 5.000 metros planos en 20 minutos. Viene el proceso de entrenamiento, viene el proceso de formalización, fortalecimiento de músculos, ese tipo de cosas, y dentro de una semana lo pone otra vez a correr, ¿sí? Y entonces ya no corren 20 minutos, sino que corren 18, ¿sí? Y después de 6 meses de entrenamiento ya no corre en 18, sino que lo corre en 9 minutos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos comparando el resultado del estudiante con él mismo, cómo llegó históricamente y cómo ha venido evolucionando. Entonces, ahí son muy chéveres las evaluaciones que tienen que ver con análisis de textos, porque, pues no nos digamos mentiras, muchos de nuestros estudiantes casi no leen, por decir que no leen, ¿sí? Entonces, cuando les pedimos que analicen el texto, lo primero que vamos a darnos cuenta es que muchas veces, no siempre, hay gratas sorpresas, ¿sí? Pero muchas veces cuando se hace el análisis de texto, el estudiante no lo analiza de manera adecuada. Entonces tenemos nosotros que empezar en ese proceso de enseñarle cómo se analiza un texto, ¿sí? Bajo unos parámetros que nosotros medimos, y en la medida en que él va leyendo cada vez más, va mejorando su proceso de análisis de textos. Lo mismo pasa con los portafolios. A veces el estudiante llega con una excelente maqueta, ¿sí? Y cuando los demás compañeros comienzan a verlo, le dicen, no, pero esto está mal, esto debería ser diferente, no tuviste en cuenta tal cosa, tal otra, y él se nutre de esos comentarios, y comienza a mejorar para presentarla mejor la siguiente vez, y cada vez que nos la presente va a tener una mejora, ¿sí? ¿Está claro? Algunas veces tendremos que devolvernos, pero en ese orden de ideas no estamos evaluando al estudiante en función de lo que los demás están haciendo, sino en función del desempeño propio. Y no sé si ustedes se acuerdan la primera vez que se sentaron en un debate. Cuando uno lo sientan la primera vez en un debate le dan durísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno realmente no está muy bien preparado para debatir, y en la medida en que usted participa en más debates, va puliendo sus habilidades para poder argumentar y para poder interpretar, y va mejorando su desempeño en esa actividad. Entonces, por eso es muy importante pues que tengamos en cuenta estos tres elementos en cuanto a los estándares de comparación. Uno, en cuanto a sus grupos poblacionales. Dos, en cuanto a su desempeño en función de estándares predeterminados. Y tres, en función de uno mismo. ¿Vale? Tenemos la evaluación en función del momento, ¿sí? Es decir, cuando la hacemos. Entonces, la primera es la inicial, que es interpretada como una evaluación diagnóstica, que puede ser a través de juegos de roles, de simulaciones, de test, de elementos de verificación, rúbricas, listas, todo lo que tenga que ver con esos elementos que me permiten ver las competencias y la forma como el estudiante resuelve problemas. Continua tiene que ver con la forma como ellos van asimilando los conocimientos que poco a poco yo le voy dando dentro del proceso de formación, ¿sí? Y ahí es muy importante pues que nosotros utilicemos herramientas como las pruebas de dominio, es decir, enfrentarlo a un problema nuevo, distinto a los que le hemos enseñado, para ver cómo él utiliza los conocimientos que hemos, digamos, que impartido para él, pero que adicional a eso se valga de los otros, con el fin de demostrarnos si sí puede o no, si sí es capaz o no es capaz de afrontar esa situación. Fíjense que aquí hablamos de ensayos, ¿sí? Y los ensayos, fíjense en lo siguiente, tienen que ver con un componente en donde el estudiante debe hacer una recolección de información, ¿sí? Y tomar una posición frente a una temática en función de lo que han escrito otras personas o de lo que se ha publicado desde otras instancias, sin perder su identidad. Entonces, eso nos permite a nosotros ver cómo él va desarrollando esa actitud propositiva y esa actitud interpretativa, ¿sí?
pero no solo están los ensayos, están los diarios de campo, las exposiciones, como ya lo dijimos, la prueba de dominio, ¿sí? Tenemos la evaluación final, ¿sí? Que es determinar si el objetivo de aprendizaje que yo establecí en mi asignatura se cumplió, ¿sí? Y en ese orden de ideas se presenta siempre al final del proceso de formación, de haber expuesto al estudiante al proceso de formación. Entonces, como ya eso va al final, entonces yo puedo hablar de productos tangibles como maquetas, ¿sí? Pruebas como los exámenes, los test, ¿sí? La resolución de casos para el caso, valga la redundancia, de los estudiantes de derecho, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con las habilidades expositivas, ¿sí? Y digamos que eso ocurre antes, durante y al final del proceso de formación, pero tenemos un momento de evaluación que ojalá lo pudiéramos implementar en todos los procesos de formación y es la evaluación diferida. Esa evaluación diferida tiene que ver, oiga, ¿cómo le está yendo a mi egresado en el campo? ¿Sí? ¿Le está sirviendo lo que yo le enseñé? ¿Realmente está aplicando las competencias que yo quise formar en él? Y ojalá las universidades, sé que hay una institución y digamos que es más por mandato de un ente de control, que es la Aeronáutica Civil, le pide a las instituciones de formación de pilotos, de tripulantes de cabina, de técnicos en línea de aviones, de técnicos en línea de helicópteros y técnicos en electrónica y aviónica, ¿sí? Que revise cómo están sus egresados, ¿sí? Y que los mire dentro del desempeño en las aerolíneas y los centros de reparación técnica aeronáutica, ¿sí? Y entonces ellos tienen esa misión de no dejar al egresado suelto al final del proceso de formación, sino que ellos tienen que saber en qué empresa está, tienen que conocer al jefe inmediato de ese individuo y durante por lo menos 5 años hacerle seguimiento. Entonces, esa evaluación es una evaluación que se hace después de que se ha dado el proceso de formación y cuando ya el estudiante está en su campo laboral, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de las evaluaciones de desempeño en el puesto de trabajo, perdón, los análisis de casos en función de los problemas que se han presentado con los egresados y cómo los estudiantes resuelven problemas en función de su trabajo ya en el campo. ¿Sí? Entonces, esa es una evaluación que sería muy enriquecedora que las universidades la pudieran poner en práctica. Sé lo difícil que eso es, pero pues eh, lo difícil no significa que sea imposible. Y por último, tenemos las evaluaciones en función del enfoque metodológico. Y cuando hablamos de la evaluación cualitativa, sí, perdóneme, está centrada, esa evaluación realmente está centrada en valorar elementos intangibles, ¿listo? Tiene que ver con las actividades, las dinámicas, las formas como los estudiantes acceden al conocimiento, los medios que ellos utilizan para poder expresar sus ideas, ¿listo? Y la didáctica que utilizan para poder acceder a ese conocimiento. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí nosotros tenemos las escalas de valoración, las listas de control, los registros anecdóticos y los foros, ¿sí? Fíjense en lo siguiente. Los foros tienen un componente muy importante, muy importante, eh, cuantitativo, cuantitativo. Y ese componente es que, miren, nosotros pedimos que cuando un estudiante participe en un foro cumpla con unas condiciones. Por ejemplo, que las fuentes que consulte sean fuentes confiables. Entonces le pedimos que no busque ni en el Rincón del Vago, ni que busque en monografías.com, tampoco que se valga de Wikipedia, a pesar de que tiene mucha información que puede ser buena, ¿sí? Sino que le pedimos que mire fuentes confiables. Entonces esa es una condición que yo puedo medir, ¿sí? Que siga las normas APA, ¿sí? Es una condición que yo puedo medir, ¿sí? Que utilice un lenguaje técnico, ¿sí? Es una condición que yo puedo medir. Entonces, pero también tengo que valorar que lo que el estudiante me va a aportar en el foro es su opinión personal, ¿sí? Y la forma como él entiende las preguntas que yo hago para que haya esa discusión o debate. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que eso es importante dentro del proceso de evaluación cualitativa porque el foro tiene más esa tendencia hacia lo cualitativo que hacia lo cuantitativo, ¿sí? Cuando hablamos de la evaluación cuantitativa, profes, ¿sí? Estamos hablando de que lo que tenemos que comparar son productos que son tangibles.
Entonces usted me dice, un ensayo no es tangible. Sí, es un documento. ¿Sí? Estamos, entonces, al ser un documento, yo lo puedo valorar. ¿Listo? Estos productos que entregan los estudiantes, ¿listo? Deben estar acordes a un estándar o un indicador establecido que yo puedo trasladar a números. Entonces, por eso cuando ustedes ven la rúbrica, ¿sí? Ustedes ven la rúbrica, ustedes se dan cuenta que de arriba hay unos puntajes. Entonces, si el estudiante hace esto en esta condición, yo le voy a asignar tantos puntos. Si no lo hace de esa manera, sino que lo hace de esta otra, le voy a asignar estos otros. Si estoy siendo claro, entonces el resultado que yo estoy observando lo puedo trasladar a unos números en función de unos estándares, ¿sí? Es decir, unas condiciones básicas que yo ya establecí desde el principio y que ya he compartido con él. Entonces, por eso la evaluación cuantitativa está en función de cómo hacemos nosotros todos los exámenes tradicionales, porque son exámenes calificables, ¿sí? Y todas las condiciones metodológicas pueden ser orales o escritas. Y por último, tenemos la evaluación cual y cuantitativa que mezcla los dos, ¿listo? Entonces, combina aspectos cuantitativos, como por ejemplo las condiciones propias que debe tener el documento en un ensayo, ¿sí? No debe pasarse de este número de páginas, debe consultar por lo menos 20 fuentes, debe colocar en tensión a los autores para establecer una condición de debate, ¿sí? Y debo calificar o debo valorar, ¿listo? Lo que el estudiante asume como su posición personal. Entonces, una vez que él ha puesto a los autores, que ha revisado toda la bibliografía, que los ha puesto en contradicción, ¿sí? Los buenos ensayistas hablan de que usted pone en tensión a los conceptos de los estudiantes, de los autores, perdón, los pone en tensión para poder sacar una conclusión acerca de eso, ¿sí? Y como ensayista tomo yo una posición en función a esa conclusión. Esa parte de tomar posición, ¿sí? De tomar partido, básicamente en términos coloquiales de unirme a un bando, ¿sí? Al unirme a un bando, entonces eso es el componente cualitativo de esta evaluación cuantitativa. ¿Listo, profes? Entonces, en ese sentido, eh, fíjense que no es simplemente definir lo cualitativo y lo cuantitativo, sino todos los aspectos que tienen que ver con la evaluación. Ahora, algo que hay que aclarar es que, por ejemplo, yo puedo tener una evaluación de tipo formativa desde la finalidad, ¿sí? Que puede ser parcial desde la extensión, ¿listo? Que puede ser autoevaluación desde quien efectúa el proceso, ¿listo? Y que puede ser cualitativa desde la metodología. Entonces, no son condiciones mutuamente excluyentes, ¿sí? Sino que una y la otra se van complementando. ¿Vale, profes? Entonces, hasta aquí el tema del día de hoy. No sé si tengan preguntas. Por mi parte, no. No, señor. Vale, Está muy claro. listo. Profes, bueno, recomendarles primero ya está el foro, ¿sí? Ya está la consigna del foro para que ustedes puedan participar. Les agradezco muchísimo a los profes que se presentaron y dieron su opinión acerca del diplomado, eh, que me parece muy valioso, pero en realidad la actividad tiene que ver con la consigna eh, que les dejé publicada, ¿sí? Por eso dijimos que el foro iba después del 10, porque tiene que ver con preguntas y tiene que ver con evaluación objetiva. Entonces, como tiene que ver con preguntas y tiene que ver con evaluación objetiva, pues debíamos habernos expuesto un poquitico a esto de las preguntas de evaluación diagnóstica para poder interpretar un poco mejor el tema, y por eso lo dejamos desde el 10. Entonces desde el 10 ya está la consigna, así que por favor entren, revisen y participen, ¿sí? Porque es importante que participen, ya que tiene un componente importante, y es que cada uno de ustedes tiene que plantear su posición en frente a la evaluación objetiva, pero también tiene que estar de acuerdo o en desacuerdo con el criterio de otro compañero, y lo tiene que argumentar. ¿Listo, profes? Entonces sí es importante que lo revisemos. Son 10 paginitas que hay que leer, son sumamente entretenidas, chéveres, nos dan a nosotros unas orientaciones bastante interesantes. Lo segundo, decirles que también ya nuestro grupo de WhatsApp está abierto para quienes se quieran vincular. Ya les mandé al correo la forma de hacerlo, le dan clic al vinculito y se vinculan.
Ahí les envío adicional a los materiales de la clase, lo que les dije al principio, les envío cursos que son gratuitos para poder perfeccionar nuestras habilidades docentes, les cuento qué hace el Ministerio de Educación en función de la nueva normatividad y la nueva normalidad que estamos viviendo, ¿sí? Y, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un curso con la Universidad Virtual de Antioquia, ¿sí? Sobre diseño instruccional en ambientes virtuales, y que me parece maravilloso. Y eso pues lo que nos va a permitir a nosotros es mejorar nuestra práctica docente, ¿sí? Y constantemente el Ministerio, la Secretaría de Educación están sacando cosas que nos van a permitir a mejorar nuestras habilidades docentes, y esas solo las publico por el grupo de WhatsApp. Por el grupo de WhatsApp también publico las fechas y los materiales que tenemos, pero básicamente ese es el diferenciador del grupo de WhatsApp por si les interesa. ¿Listo, profes? Entonces, quedamos muy pendientes. Nos vemos el próximo sábado, si Dios nos lo permite, y nos estamos comunicando ya sea vía correo electrónico o vía WhatsApp o incluso vía Teams si necesitan. ¿Listo, profes? Profe, Sí, señor. un par de preguntas aquí Listo, profe, muchas gracias. Vale. sobre José, la cuéntame. entrega. Digamos, en el foro, yo lo estuve revisando, y hay Sí. una frase que me parece, pues, como para aclarar. Ajá. Dice, en un escrito no mayor a una página. ¿Eso Sí. significa que debemos subir un documento o podemos hacerlo en texto plano sobre Sí, el texto mismo plano. foro? Sí, lo que pasa es que me pasó la primera vez que abrí un foro cuando esto no era evaluación por competencias, sino cuando era construcción de preguntas, ¿sí? Y entonces el profe que me subió la opinión fue un tratado de 25 páginas, ¿sí? Y entonces leer toda esa cantidad de cosas dentro del documento, si bien fue muy interesante, pues pasa lo mismo que pasa cuando uno coloca mucho texto en un grupo de WhatsApp, ¿sí? Que ese texto queda al final y casi que nadie lo lee. Y habían cosas importantes que el profe había dicho en ese documento, pero debido a la extensión, pues digamos que fue muy poco productivo. Entonces por eso eh, yo prefiero que sea más conciso el texto. ¿Sí? Por eso digo máximo una paginita. Entonces, una paginita es más o menos, si lo pasas a texto plano, es más o menos una pantalla de computador, ¿vale? Porque el Listo, texto ok. se extiende un poquito más, pero es que no nos pasemos más de una pantalla de computador para que lo podamos apreciar todos, ¿vale? Vale, profe. Y sobre la entrega número 2, Sí, señor. las preguntas, nosotros habíamos entregado unas preguntas sobre una prueba diagnóstica y, Sí, por ejemplo, en mi caso habíamos entregado con una única respuesta, ¿no? Ese era sí. como el esquema. ¿Cuál Ujú. es la diferencia más importante con respecto a esta segunda entrega? Recuerden que la diferencia viene dada por el enfoque, me explico. Sí, en las preguntas anteriores, sí, en las que entregamos el día martes, sí, perdón, el día lunes, esas preguntas estaban fundamentadas en determinar por qué el estudiante se equivocaba, sí, y cuál era la causa del error, sí. Estas preguntas que ustedes van a formular ahora van a estar enfocadas en la resolución de problemas. ¿Sí? Entonces ya nos olvidamos de con lo que el estudiante viene, y ahora nos enfocamos es en ver cómo él resuelve problemas a los que él se va a enfrentar en mi asignatura. ¿Sí? Entonces ese es el cambio importante. Listo, perfecto, clarísimo. ¿Vale? Listo, profesor. De todos modos, les reitero, ahí en los videitos que les preparé, les explico un poquito más en detalle, eso sí, con un tema de programación de computadores, ¿sí? Básicamente en el desarrollo de un videojuego, pero es comprensible para todos nosotros, no necesitamos tener habilidades en programación de sistemas para poder entender el ejercicio, ¿listo? Entonces, para que lo miremos desde ahí, ¿listo? Profe, una consulta que tienes que me perdí. O sea, la actividad es el desarrollo de creo que son 5, máximo 7 preguntas, ¿sí? 7, Pero exacto. aparte hay un foro. Sí, acuérdense que nosotros tenemos en este espacio 5 actividades calificables, los 4 escenarios, cada uno de 20 y el último de 30, y un foro de 15 puntos, ¿sí? Más las asistencias que nosotros tenemos acá, que es por eso que yo hago esos llamados a lista a través de Socratic, ¿sí? Pero ese foro hay que entregarlo también para el lunes. No, 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 profe, ese foro está abierto Ah, ok. está abierto hasta el 26,
¿sí? Y tiene Ok. tiene ese componente de diálogo porque, por ejemplo, tú me dices, no estoy de acuerdo con las preguntas de potencia porque pienso que es una herramienta que segrega al estudiante y no le permite encontrar sus habilidades, porque algo de eso puede llegar a pasar después de que tú leas lo que es una prueba objetiva, ¿sí? Y entonces un compañero tuyo dice, oye, mira, sí, tienes razón en que uno no debería hacer ese tipo de preguntas, pero esas preguntas lo que nos permiten a nosotros es medir realmente si el estudiante hace esto, 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 de aquello, y entonces tienes la oportunidad de réplica. ¿Sí me hago entender, profe? Entonces, por eso dejamos el foro por un periodo de tiempo más abierto, ¿vale? Ok, listo, sí, señor. ¿Ok? Gracias. Bueno, profe Joana, listo. Bien, ¿alguna otra cosa, profe? No, señor, todo muy Profe, claro. Muchas gracias, profe Luis. Muchas gracias a ustedes. gracias, profe. Perdónenme que me pasé Gracias, profe. 20 minutos, me pasé 20 minutos del proceso de cierre, discúlpenme, ¿sí? Y espero que no se vuelva a presentar, ¿vale? Muchas gracias, muy amables, y nos vemos el próximo Gracias. sábado. Que estén Buenas muy noches. bien. Ok, gracias. Buenas Chao. noches. Hasta Buenas luego. noches a todos. Pues,